Una huella, dice Julio Covielo, es ante todo la prueba de que hubo movimiento y también de que ese movimiento no es individual sino colectivo. De eso se trata Huella. Entonces, el primer disco de la Orquesta Invisible, una obra que reúne composiciones propias, pero también tangos y hasta un candombe que nació producto del trabajo compartido entre los integrantes de este proyecto. La Orquesta Invisible está pronto a cumplir su primer año de vida y lo va a estar celebrando con este trabajo, Huella, primer disco de la orquesta, que va a estar presentando el próximo 30 de mayo en el Palacio Libertad, en la Plaza Seca, con la participación especial de la cantante Sofía Berna como invitada. Detrás de este proyecto está, Julio Covielo, bandoneonista, compositor y una de las figuras clave de la renovación del tango en lo que va del siglo. Integrante durante años del Cuarteto Cedrón, fundador de la Orquesta Típica Fernández Fierro, por ejemplo. Covielo viene trazando un camino propio, donde la búsqueda pasa por ampliar los matices, por decir más con menos, por emocionar sin tantas estridencias. Y en esta nueva orquesta, entonces, además, aparece algo que potencia todo eso, que es el cruce generacional, porque integran la orquesta músicos de distintas edades, distintas trayectorias, distintas experiencias, que confluyen todos en esta sonoridad común, esta sonoridad diversa. De todo esto, entonces, decía, del disco, del proceso colectivo, del presente del tango, de esa idea de la música como huella compartida, queríamos conversar un ratito, entonces, con el maestro Julio Covielo, quien tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola Julio, ¿cómo va la cosa? Gracias por recibirnos, buenas noches. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias por interesarte de este proyecto, esta música que estamos haciendo con la Orquesta Invisible. No, gracias a vos por atendernos, por recibirnos, por esperarnos. ¿Cómo te llevas con estas horas? ¿Sos de los que activa a estas horas o más bien de madrugar y arrancar temprano? ¿Viste? Como decía Yupanqui, que prefería más la mañana temprano para componer. Y bueno, en realidad de día soy Diego de la Vega y soy profesor de bandoneón en varios conservatorios. Ajá. Noche Sí. soy el zorro, soy bandoneonista, sí. y toco en La Tierra Invisible, que es un lugar que abrí en Parque Chacabuco, así que soy un poco de día y de noche, 24 horas. Bueno, la Tierra Invisible tiene mucho que ver con este proyecto, con la orquesta y con todo lo que significa este disco, ¿no? Sí, es donde es nuestra morada, la morada de la Orquesta Invisible, que cada día miércoles ensayamos y armamos repertorio y nos presentamos una vez por mes. Ahí es donde cultivamos este disco que acabamos de sacar. Mariano Burnengo, él habló ahí en alguna entrevista que le hizo Andrés Valenzuela, hablando un poco del proyecto y demás. Interesante lo que él decía, porque, en principio hablaba de que era jugar de local, tocar en la Tierra Invisible, casi como decía, son estas orquestas que tienen su propio club, y por otro lado también mencionaba que los ensayos allí eran como una especie de ritual, donde todo comenzaba, donde corriendo las mesas, donde armando los atriles, compartiendo el primer mate. Digo, con estas dos cuestiones de las que hablaba Mariano, te pregunto ¿qué se construye ahí en ese cotidiano que después tiene que ver con esa música que refleja la orquesta y por otro lado también qué significa hoy tener ese espacio propio en la construcción justamente de un sonido? Y el ensayo, el tener un lugar propio, nos va marcando la identidad, ¿no? Poder tener tiempo de compartir, probar cosas, hace que no sea algo
copiar algo que ya está, sino ir experimentando y la verdad, y conociéndonos, ¿no? Porque de repente si uno escribe una partitura y se la da a 10 músicos, quizás la pueda tocar, pero esa partitura no tiene esa personalidad de cada uno y cada una de quienes tocan en esa orquesta, y el trabajo de ensayar todas las semanas, de llevar una partitura y ir probándola y diciendo, bueno, cómo esta idea que está en la partitura, vos cómo la harías. Me parece que lo perdimos a Julio. Julio, ¿estás ahí? No, me parece que se cortó, sí, se cortó. Estábamos ahí conversando con Julio Covielo, comenzando la charla sobre la Orquesta Invisible, sobre el espacio en donde se formó esta orquesta, sobre los objetivos y cómo se fue encontrando esa identidad sonora. De eso estaba charlando un ratito con nosotros Julio Covielo, el director justamente de esta orquesta, que está presentando su primer trabajo discográfico. Está también cumpliendo un año. Julio, es interesante esto que estabas contando de cómo fueron armando ahí en el espacio esa sonoridad y cómo fueron encontrando en esa cotidianidad, en ese trabajo que arranca simplemente acomodando las mesas y después cada uno aportando algo. Fueron ahí, decías, construyendo esa identidad sonora. Es interesante también lo que vos contabas sobre cómo lo que planteaste con respecto a la idea de una dirección, justamente también a esto, muy ligada a esto que venías diciendo, que era la de escuchar y dar espacio, incluso correrte de que la orquesta sea lo único visible, decías también en esa charla que tenías con Andrés. ¿Cómo se construye ese equilibrio, ¿no? en un formato que históricamente tuvo, digamos, directores muy marcados, ¿no? Sí, la idea es construir un grupo y que la personalidad del grupo no aplaste a las personas que le integran, sino que las potencien, ¿no? Y poder escribir y componer y que la partitura que se plantee se trabaje en el ensayo y se reinterpreten las ideas, hace que cada quien tenga su aporte y vaya mostrándose, ¿no? Un poco por eso también las composiciones colectivas que hicimos, que entraron en el disco, que fueron 2, tienen mucho de ese trabajo de ensayo semanal y de presentación en vivo. Ese planteo es distinto al de, bueno, aparece una partitura, se ensaya un par de veces y se toca y se graba. Claro. Sino que es un trabajo continuo que va marcando una personalidad de la orquesta, pero que incluye las características de cada uno. Por ejemplo, en un tango que se llama Centenera, uno de estos tangos que escribimos, lo empezamos a improvisar un poco en el ensayo. El contrabajista Alex Valdés tiró una melodía breve, tipo un riff, y le dije a la pianista Patricia Silaggi, bueno, ¿qué armonía le pondrías a esta melodía? Cosas así, medio sobre la marcha, que después la fui escribiendo y ordenando y trayendo de nuevo al ensayo, y la verdad que es un lindo proceso. Así que de ese modo se fueron también, de ese modo tan colectivo, también se fueron armando el repertorio que forma parte de este primer disco de la orquesta, una orquesta que nace a partir de
de una convocatoria que vos hacés bastante abierta, casi como una invitación, ¿no? A encontrarse justamente a ensayar semanalmente. ¿Qué te sorprendió de esa respuesta que tuviste? ¿Qué tipo de músicos y qué tipo de energías aparecieron a partir de este llamado? Claro, desde que abrí La Tierra Invisible, hace 4 años, tenía la idea de armar una típica. Yo estuve muchísimos años a principios del siglo con la orquesta Fernández Fierro, del 2002 hasta el 2016. Sí. Y bueno, después de 9 años de estar sin orquesta típica, me pareció un buen momento el 2025. Hay muchos que pensaron que era un mal año para decir, bueno, armemos un grupo de 10 personas para hacer música. Pero no todas las decisiones... Tan errado me parece que no están, ¿no? No, pero muy buena época, porque, por ejemplo, músicos y músicas que se presentaron y que se vieron interesados en armar la orquesta, tenían mucha trayectoria haciendo tango, como Patricia Silagi, Rodrigo Almanacid, Fernando Strupp, y eso en otros años no era tan habitual en el tango, y en el 2025 sí, porque ya hace rato que hay una nutrida cantidad de músicos y músicas haciendo tango, y también se acercaron con Mabel Echevarría, Paula Corrarello, Santiago Moore, que son violines de la orquesta que son de otra generación, de los 20 y pico, y que están formados con la orquesta escuela y con toda una familia del tango, así que busca la raíz y la tradición. Entonces eso no existía en otros años, y 2025 era un muy buen año, porque en definitiva las cosas más importantes de la vida no se terminan definiendo o decidiendo por una razón económica. Lo más importante que cada uno decide, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas lo decide por voluntad, por amor, por convicción, por vocación, y no por plata. Si no, todo el mundo estaría haciendo trabajos redituables, y no es así, porque no siempre eso te colma. Bueno, en ese sentido podemos tomar las palabras bueno, la nombrabas a Patricia Silagi, la pianista de la orquesta. Ella decía justamente que en este contexto en el que vivimos, donde todo en realidad empuja a achicar, es un poco eso también lo que está sucediendo, ¿no? Fuera de la música también, cuando uno ve las obras de teatro, por ejemplo, en el mundo del teatro independiente, son cada vez más chiquitas, ¿no? Porque, bueno, el contexto también indica que hay que tratar de achicarse para tratar de seguir haciendo lo que uno quiere, lo que uno le gusta, lo que uno cree que es necesario seguir haciendo. Entonces Patricia en ese contexto decía que armar una orquesta era casi un acto de rebeldía. ¿Sentís que hay también una dimensión política o de posicionamiento en sostener una típica hoy en este tiempo, en este contexto? Sí, es una convicción de que el trabajo en equipo es superador, y es donde mejor nos desarrollamos como personas, compartiendo, siendo solidarios. No hay ni el héroe es colectivo. Y la construcción que se puede hacer en orquesta típica en la historia del tango nos ha demostrado siempre que son cosas muy valiosas, músicas que pueden
pueden calar hondo. Entonces decir que las cosas más importantes de la vida de la humanidad no se decían por cuestiones económicas es también una postura frente a la vida. El repertorio de este trabajo, Huellas, está compuesto por, bueno, vos decías, algunas composiciones, creo que son 4 las composiciones que forman de la orquesta, o 2, creo, no sé si 2 o 4, y además hay muchas composiciones que atraviesan casi toda tu vida musical, Julio. ¿Cómo fueron construyendo el repertorio que hoy quedó registrado en este trabajo? Claro, porque yo en febrero del año pasado saqué un video en Instagram diciendo, bueno, ¿quién quiere venir a armar una orquesta para hacer tangos nuevos y componer? Y tenía que mostrarle tener alguna partitura para empezar a ensayar. Claro. Entonces, de los tangos que escribí en estos años, hay 2 que tocamos con las Fernández Fierro y después muchos que tocamos con Tango Cañón, armé arreglos orquestales y bueno, con eso arrancamos nuestro repertorio, que fueron 8. Hay tangos de principio del siglo, de la década del 10 y de la década del 20. Y por suerte empezamos a escribir y esa idea que original, que fue el origen de la convocatoria de escribir con la orquesta en coautoría, se hizo realidad y quedó plasmado en 3 obras, en 2 obras colectivas que se llaman Una Centenera, que es la que abre el disco, claro, y otra Clave Blanca, que es un candombe, y después compusimos un tema con Rodrigo Almonacid, bandoneonista de la orquesta, que se llama Ceniza. Y ya estamos en la fecha de abril, estrenamos un tango nuevo que hicimos con Fernando Strupp, violista. Como que no se detiene. O sea, no se detiene. Es una orquesta que se formó arriba del escenario prácticamente. Claro, arriba del escenario, ensayando semanalmente y tocando y escribiendo. Así que ahí se fue armando la orquesta. Un año después, casi en mayo, van a estar celebrando su primer año. Van a estar presentando este trabajo, Huellas, que lo van a estar presentando. Bueno, tienen fecha obviamente ahí en la Tierra Invisible, pero hay una fecha formal el 30 de mayo. La presentación formal del disco Huellas es el 30 de mayo en el Palacio de Libertad, se cae ahí enfrente del Luna Park. Ahí. Ah, mirá vos. Ahí mismo el 30 de mayo a las 18 horas en la Plaza Seca. Y vamos a también ponerle voz a la Orquesta Invisible. Vamos a presentar algunos temas con Sofía Berna, la nueva voz de la Orquesta Invisible, que el primer año fue instrumental y ahora va a tener algunos temas con la voz de Sofía. El disco es instrumental. El disco es instrumental. Nuestro primer disco es instrumental y de a poco, viste, los bebés empiezan sin hablar. Claro. Balbuceando por lo menos, alguna cosita. Se hacen entender. Claro. La Orquesta Invisible se hace entender, aunque no habla en el primer disco. Se hace entender. Julio, me gustaría preguntarte, porque tomás como una idea muy potente de la Tierra Invisible de Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Cómo llegó esa idea para traducir esa imagen de lo invisible en la construcción concreta de la orquesta? Sí, tomé el título de un capítulo del Hombre que está solo y espera, un libro, no sé, creo que es un ensayo, tiene muchos capítulos, cada uno con su característica, y La Tierra Invisible es el capítulo que habla sobre
sobre el paisaje de la llanura, el paisaje de la pampa, que su característica principal es que no se ve. Lo que deja ver es el cielo, lo que deja ver es el cosmos, las lunas, que van cambiando cada 28 días, hacen ciclos completos, y cómo esa característica de un paisaje que no se ve, la llanura, influye en nuestra personalidad y en nuestra manera de ser, y nos hace muy existencialistas, nos hace difíciles personas para comprar buzones. Ese capítulo nos parece, me inspiró para ponerle el nombre a La Tierra Invisible. A La Tierra Invisible, sí. ¿Qué de esa mirada un tanto existencial que plantea Scalabrini ahí en ese trabajo que escribe allá por los años 30? Digo, cuánto de esa mirada moldea o sentís que atraviesa la música también de la orquesta, esa idea del ser y de pensar, ¿no? Esa búsqueda de ese capítulo es cómo hacer para que una orquesta, un grupo, se vuelva invisible y permita ver a cada uno de sus integrantes, ¿no? Por un lado, esa virtud de trabajar en grupo, por otro lado, que eso no aplaste la característica de cada uno. Como la llanura que te deja ver las estrellas. De ahí la idea de que la dirección sea más bien compartida y no ese director clásico de las orquestas típicas. No, es que la dirección la ejerzo yo, ¿no? Sí. Tranquilamente, pero no para mostrarme con mi personalidad en primer plano, sino para potenciar, claro, las características y las capacidades y las habilidades de cada integrante, como organizar esas voluntades y esas energías que también hoy en día es muy muy importante poder canalizar las voluntades, ¿no? Porque en general es una época de brazos caídos y de que los esfuerzos no tienen sentido, pero si uno puede organizar esas intenciones de hacer cosas entre muchos, y las organiza bien, terminan creando cosas que te llenan de esperanza y decir, bueno, en un año muy duro económicamente, como el 2025, en menos de un año armamos un repertorio, lo presentamos una vez por mes y lo grabamos. Bueno, hay que organizarse entonces. Sí, es bueno esto, ¿no? Hay que organizarse. Digo, es una época de brazos caídos, decías, y sí, hay muchas veces da la sensación como que el cansancio parece más fuerte incluso que cualquier voluntad, ¿no? Y volviendo a Scalabrini y pensando en aquel hombre que está solo y espera, ese hombre que no deja de observar, pero sigue dudando todavía si tiene sentido intervenir o no. Habrá que pensar, digo, en qué momento la espera deja de ser cuando deja de ser resignación y se convierte en resistencia, ¿no? No, claro, en construcción. Y claro, esta cuestión que vos planteabas, bueno, organicémonos. Sí. Y no quedarse con esa sensación de que los esfuerzos no valen la pena, ¿no? Cuando uno se esfuerza y se organiza con otros que tienen ganas de hacer música, de escribir, los esfuerzos en conjunto tienen resultados, y los esfuerzos son, ¿no? También no es que gratis.
cada mañana ensayamos los miércoles, qué sé yo, hay abuelos que se hacen cargo de niños unas horitas, hay gente que posterga trabajos un ratito, son esfuerzos que después cuando pasa un año y tenés un disco dando vueltas y escuchándose, dice, bueno, fue un esfuerzo que dio sus frutos. Uh-huh. Totalmente, claro. Te hago una última sobre Scalabrini. Digo, ¿qué vigencia encontrás en su mirada sobre la ciudad y sobre nosotros mismos en este presente? Y es bastante vigente. Igual cuando Scalabrini Ortiz habla del hombre de Corrientes y Esmeralda, sí, es un arquetipo, ¿no? Claro, sí, sí. Es una persona en especial, pero esa manera de escribir la personalidad del hombre, el génico que usaba él para hablar de la humanidad, el hombre, la mujer de Buenos Aires y de esta ciudad, sigue muy presente, ¿no? Es difícil, en definitiva, nos vendan buzones. Yo creo eso, que somos, seguimos siendo un pueblo muy sagaz, aunque se crea que nos venden muchos buzones, pero bueno, vamos aprendiendo. Sí, a los golpes vamos aprendiendo, ¿no? A los golpes, sí. Bueno, pero yo creo en la sabiduría, y que en cada experiencia se aprende. Bueno, ojalá que así sea, realmente. Ojalá que así sea. Por último, te pregunto, volviendo al disco, volviendo a la orquesta, el arte de tapa es también algo interesante para conversar. ¿Cómo fue eso en un texto que hay por allí escrito donde se habla justamente, contás que el nombre Huella les empezó a resonar fuerte a partir de una propuesta interna y que incluso el poema de Atahualpa Yupanqui amplió ese sentido? ¿En qué momento sintieron que esa idea también tenía que trasladarse sí o sí a lo visual? Y sí, la convocatoria de armar una orquesta típica, por supuesto que no incluía la idea de llenarse de guita y, como te decía antes, claro, ¿no? Estaba descartado de esa idea. Pero la idea es hacer una propuesta, hacer música y que ese trabajo marque como una huella de gente que estuvo caminando, gente que estuvo transitando este camino del tango, ¿no? Y quizás esa huella la transite otras personas más adelante, o que se empiece a transitar más, o quizás que se abandonen. Pero lo que nos proponemos es eso, marcar nuestro paso con la acción. Y cuando Mariano nombró el Huella como posible nombre, a mí me encantó la idea, pero sonaba muy folclórica, ¿no? Sí. La huella, qué sé yo. Claro. Y como era un disco de tango, decía, bueno, vamos a tirarlo para el lado del tango, con el arte de tapa, pero no sabía con qué idea, y como en general el arte visual no es mi especialidad, le pregunté a Dema, no sé si conoces Dema y Dema y la orquesta. Bueno, lo conocimos hace muchos años, vinieron aquí a un ciclo que armaba Alorza, el Tango Criollo Club, ahí los conocimos hace como 20 años atrás, a Dema y su orquesta petitera. Exacto, lo llamé por teléfono a él, y le pregunto, che, Dema, ¿cómo podemos tener un disco de tango que se llame Huella y que no sea folclórico, claro, con el arte de tapa?
me tuvo ahí 2 semanas esperando, él se quedó pensando, y un día nos encontramos y me dijo, ¿sabés, Julito? Mi apodo es Julito, hace muchos años. Las huellas en la ciudad se hacen en el hormigón. Muy bien. Claro. Entonces, lo que tenés que hacer es agarrar hormigón, cemento fresco, y poner el nombre de la orquesta y ponerle una huellita de un perro, de una bicicleta o algo así. Me encantó porque esas huellas aparecen constantemente en las ciudades, ¿no? Claro, sí. Y me gustó la idea de que sea algo que tenga peso, ¿no? Que el arte de tapa sea pesado. Sí. En este momento en que en general no se hacen discos físicos, CDs, ni nada de eso, y el vinilo no es tan económico, hacer un arte de tapa que sea de hormigón me pareció buenísimo. Lo conecté también con una idea que siempre habla Dani López, el director de Patrimonio Histórico de la Universidad Nacional de Lanús, que habla de que el diseño gráfico tenga peso, un peso específico, y que no es lo mismo tener una foto de un objeto con peso que hacer el diseño desde la compu con las maravillas de la era digital, ¿no? Claro, sí. Así que le pedimos ayuda ahí a Dani López, fuimos a la UNLA, la Universidad de Lanús, y nos guió, nos dio entusiasmo, nos dijo cómo hacerlo. La letra de la tapa es de Rodrigo Almanacid. Agarró un palito y empezó a escribir, y medio que cuando estás escribiendo en hormigón te da como una responsabilidad, más en nosotros que no somos artistas plásticos. Y ahí estaba Dani López diciéndole, muy bien, muy buenas esa letra. Y quedó muy buena. Después pasó la bicicleta, y quedó la huella, y Cari Aimé sacó la fotografía de este baldosón de hormigón, que nos acompaña en cada presentación. Lo llevamos de paseo. ¿Quién lo lleva, no? ¿Cuánto pesa? Pesa. Por suerte tocamos en la Tierra Invisible, pero ahora el 9 de mayo, pero el 30 de mayo también en el Palacio Libertad vamos a llevar el baldosón. Para que se entienda bien, por ahí alguien se perdió, la tapa del primer disco de la Orquesta Invisible es una baldosa de hormigón armado. Sí. Eso es. Eso es. Bueno, interesante, ¿no? También para pensar en tiempos donde todo tiende a lo digital, como vos decías. Sí. ¿Dónde usarlo y dónde no usarlo, no? La inteligencia artificial y todo eso. Claro. Porque es una nueva tecnología, siempre aparecen tecnologías nuevas, y después hay que elegir dónde aplicarlo, ¿no? Claro. Es nuestra responsabilidad. Sí, cuando se inventó la bandeja tocadisco, por ejemplo, le inventó un ingeniero seguro que se sabía todo de acústica, de física, todo, y llegó, yo me imagino, llegó al suburbio de Nueva York, lo agarró en la comunidad afroamericana y empezó a hacer scratching, y una tecnología que la inventaron científicos de eso, se empezó a usar de una manera que el que la inventó nunca se la hubiese imaginado. Claro. Entonces esa creatividad nos corresponde a nosotros, a ver cómo se aplican las tecnologías que la gente de ciencia creó, ¿no? Bueno, hay un baile para hacer y hay que salir a bailar.
Así que bueno, la orquesta sale a bailar, a presentar este primer trabajo y a hacer bailar también. Los milongueros se prenden con las sonoridades que atraviesan a la orquesta, bailan. Sí, lo presentamos este repertorio el año pasado en una fiesta de orquestas típicas donde hicimos un espacio para la pista de baile y hubo buena aceptación. Mirá. Hubo buen baile. Hay algunos videos dando vueltas en YouTube donde se ven bailarinas interpretando nuestros tangos. Así que, bueno, el 9 de mayo van a estar sonando ahí en La Tierra Invisible y la presentación formal, entonces, Julio, es el 30 de mayo, ¿no? Sí. El 30 de mayo es entrada libre y gratuita a las 18 horas en la Plaza Zetam. Bien, ahí están todos invitados entonces para acercarse hasta allí y disfrutar de estas sonoridades, además de una cantora que va a haber ese día, que va a interpretar algunos tangos junto con la orquesta. Julio, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, contarnos algo de la historia que hay detrás de la orquesta, las búsquedas, las sonoridades, cómo se fue armando esa identidad sonora y demás cuestiones. Así que bueno, gracias, que vaya todo muy bien por allí. Contanos por último lo de La Tierra Invisible, dónde queda para que la gente de por acá se acerque, qué días abrís. La Tierra Invisible está en el barrio de Parque Chacabuco. Y abrimos de miércoles a domingo. La Orquesta Invisible toca el segundo sábado de cada mes. Y hay ciclos de conciertos de bandoneón los días jueves, que soy bandoneonista anfitrión. Los viernes hay milonga para bailar, milonga cañón, con todas tandas nuevas de grupos nuevos de tango y música en vivo. Y después conciertos miércoles, domingos. Está la programación disponible en Instagram, en La Tierra Invisible, o si no en Passline. Así que ahí está. Es un lindo refugio. Compartir la música en vivo es muy lindo, y además tiene una acústica tan especial La Tierra Invisible que la mayoría de los conciertos no tienen amplificaciones, casi sin amplificar. La orquesta típica en vivo no amplifica nada, se escucha directamente los instrumentos al público y se disfruta mucho porque es la mayor calidad posible de acústica. No pasa ningún micrófono, no pasa ningún parlante, sino que es directamente al corazón. Espero que llegue al corazón siempre la música. Es mejor la música que emociona que la que sorprende, ¿no? A mí me gusta más. Así que, bueno, eso es algo de lo que pasa semana a semana ahí en La Tierra Invisible. Este sábado Mati Mormandi va a estar presentando su disco ahí. Claro, sí, un musicazo que está allá por Las Plata, se nos viene para La Tierra Invisible en Parque Chacabuco a presentar su disco. Sí, ¿cómo es que se llama? Bonairismo, algo así, ¿no? Bonairismo, ¿no? Una apología a lo bonaerense. Sí, sí. El sábado va a estar presentándolo ahí en La Tierra Invisible. Sí. Es una esquina ahí en Parque Chacabuco, uno de los más lindos barrios de Capital. Sí. Una esquinita ahí, se escucha bien, se ve bien. Desde adentro del local se ve el barrio caminando por la calle, porque tiene unas vidrieras que dan ahí a la calle y la gente pasea con los perros y ve que arriba del escenario hay música, y de repente pasa un grupito que sale de jugar al fútbol y le sorprende que hay una orquesta típica arriba del escenario. Es muy pintoresca la esquina. Qué lindo. Bueno, habrá que ir a conocerla, no la conocemos todavía, tendremos que darnos una vuelta por allí para conocer este lindo espacio que abriste ya hace
un tiempo ahí en una esquina bien barrial, por lo que contás, y bueno, en donde el tango también encontró un lugar, ¿no? Para disfrutar. Sí, hay que aprovecharlo, ¿no? A mí me gusta decir que en vez de decir hay que bancar estos lugares de cultura y de resistencia, decir, bueno, hay que aprovecharlo, que hay gente que abre espacios por amor al arte, por convicciones, y habitarlos les da sentido a ese esfuerzo, ¿no? Y además es muy placentero estar en un lugar así, yo me imagino. Sí. Ser público y disfrutar un lugar que en realidad no tiene como fin principal el ansia de lucro y el superexitismo, sino ir a escuchar música, pasarla bien. Entonces es como, no es un esfuerzo que hay que bancar, sino que es algo que se puede disfrutar desde el público. Está bueno decirlo así también, ¿no? A veces estos tiempos nos llevan a pensar que uno, yendo a estos espacios, está resistiendo, y la verdad que está bueno como lo plantea Julio, ¿no? Uno tiene que ir hasta esos espacios y a otros, y salir a compartir, a disfrutar, como vos decías, ¿no? Es eso un poco, salir a disfrutar de un encuentro, de una música en vivo, de gente tocando ahí en vivo, donde no hay entre el que está tocando, cantando, no hay nada que lo interponga, no hay pantallas de por medio, ¿no? Son esas cuestiones que me parece que no debemos perder de vista, y permitirnos disfrutar de esos encuentros. Y en realidad son lujo, porque tener 10 músicos para 50 de público es mucho más lujoso que tener 10 músicos para 50.000 espectadores, ¿no? Entonces, uno lo toma desde ese lado, es como lujoso, mira, es como el VIP del VIP del VIP del claro. Recital de Luis Miguel. Claro. Está muy bien. Termina el recital y hablas con los músicos y tomás y fumas un pucho en la vereda del local. No está mal. VIP del VIP. Lujo total. Lujo total. Julio, muchísimas gracias de nuevo por atendernos, y bueno, a disfrutar ahora de las presentaciones que vienen, y que vaya todo muy bien por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias. Ahí estaba Julio Covielo, con él conversábamos un ratito, docente, bueno, gestor cultural, compositor, además de tremendo bandoneonista, ¿no? Fue uno de los fundadores de la Fernández Fierro, donde estuvo ahí, como decía él, creo que 15 años, ¿no? Después formó parte del Cuarteto Cedrón, además de formar parte del dúo Tango Cañón junto a Nicolás Di Lorenzo. Bueno, algunos de los proyectos que atraviesan la vida musical de Julio Covielo, que hace un año decidió darle forma a esta orquesta de la que hablábamos, y que por estos días están presentando su primer material. Huella se llama ese disco, que ya está en todas las plataformas de música, y que formalmente lo van a estar presentando el 30 de mayo allí en el Palacio Libertad, en el CCK, en la Plaza Seca del CCK, con la participación de la cantora Sofía Berna como invitada especial. Huella, entonces, es el primer disco de la Orquesta Invisible, un disco que reunió composiciones propias, pero también algunos tangos y hasta un candombe que nació del trabajo compartido entre cada uno de sus integrantes. De este trabajo, si le parece, podemos escuchar Lengua Seca. ¿Lo tiene por ahí usted?
Según leí por ahí, es el primer tema que Julio Covielo compuso para la orquesta típica Fernández Fierro, allá por el año 2006. Podemos escuchar también Y la quería, que compuso junto a Agustín Guerrero, y que grabó el cuarteto Covielo. Y también podemos escuchar El Cedrón y La Lechuza, esto es junto a Nicolás Di Lorenzo. Podemos escuchar esas tres y quizás después escuchemos algo. Me parece que estaría bien escuchar las composiciones propias de la orquesta. Pero vamos con estas tres primero.
Bien, ahí estabas escuchando parte del disco Huellas, que es el primer trabajo de la Orquesta Invisible, un trabajo que está poblado por distintas obras que Julio Covielo arregló o compuso en distintos momentos de su vida musical, que ya lleva más de 25 años. Entre esas canciones, las que escuchábamos aquí, primero era Lengua Seca, que es el primer tema que Covielo compuso para la orquesta típica Fernández Fierro. Después escuchamos Y la quería, que es una obra que compuso con Agustín Guerrero, que fue grabada por el Cuarteto Covielo. Y después escuchábamos El Cedrón y la Lechuza, que también integra este material, y que es una obra que Julio Covielo compuso
junto a Nicolás Di Lorenzo. Vamos a escuchar ahora las dos obras que forman parte de este trabajo, que se crearon allí en el ámbito de la Tierra Invisible, este espacio en donde nace la orquesta. Esos temas son Centenera, del cual también hablaba Julio Covielo, que es una obra de la Orquesta Invisible, y Clave Blanca es otro de los temas que se compusieron de manera colectiva en el marco de la Orquesta Invisible, esta orquesta que por estos días está presentando su primer material discográfico.